No la Sí, escucho. Perfecto. Sí, bueno, Perfectamente. buenas tardes a todos. Un gusto y un placer para CRS y sobre todo nuestro programa Wellbeing, tenerlos a todos ustedes en una charla tan interesante como la que tenemos preparada para el día de hoy. Importante, vamos a trabajar en que la charla sea lo más fluida posible, también por aquellos que ya se quieren salir después para el partido. Ok, vamos a explicar la dinámica. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos. Aquí se van a ir incorporando todos, pero sí queremos iniciarlo en punto para especialmente todos aquellos que han llegado puntuales a nuestra charla. CRS, como siempre, les tiene preparado para este mes una charla muy interesante para bienestar y la salud de todos nosotros. Importante, cada uno de los que se han inscrito en esta charla han recibido un cupón. Ese cupón es un cupón de descuento de clases gratuitas virtuales con nuestro proveedor Krama Yoga. Importante, el cupón se pueden hacer desde ya efectivo. Ahí traen unos números para aquellos que recibieron el correo y no se dieron cuenta de que venía el cupón adicional. El cupón lo vamos a estar poniendo en el chat. Ese chat lo pueden ustedes bajar ese cupón y ese cupón va a servir para hacer uso de propiamente la regalía que tenemos. Importante también, al final de la charla vamos a estar rifando, tenemos de nuestro proveedor también Face and Body, que ya el mes pasado les habíamos dado una charla de cuidado de la piel. Esta vez nos está regalando 3 cupones para una terapia facial. Lo vamos a estar rifando entre todos los asistentes al final de la tarde, al final de la charla, perdón. Y también doña Pilar nos trae un cupón especial también que lo vamos a estar entregando a todos los asistentes al final de la charla. Demos un minutito más para que se termine de pegar la gente que está iniciando y ya iniciamos. Bueno, para iniciar vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestra amiga y realmente excelente profesional, doña Pilar Urrutia, que es la que nos acompaña esta tarde en este interesantísimo tema del autosabotaje al estrés
Como todos los que estamos metidos en los negocios, a veces queremos salir corriendo porque el manejo del estrés no lo podemos realizar. Pilar es una psicóloga clínica que labora en Costa Rica y en México, es directora de Potencial en Expansión Latam, brindando servicios de psicología y coaching a diferentes empresarios y emprendedores del país. Ha desempeñado grandes puestos de dirección y gerencia en diferentes empresas, entonces yo creo que es ideal para todos aquellos que estamos metidos en los negocios, entonces nos comprenden. Realiza servicio comunal a través de diferentes fundaciones y asociaciones de responsabilidad social, y sin más por el momento le doy la palabra a doña Pilar. Bueno, muy buenas noches. A ver, vamos a proyectar. ¿Pueden ver mi pantalla? No se está proyectando, doña Pilar. No se está proyectando. Un momentito. ¿Ahí ya? Ya. Ya se ve. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Fabiana, gracias por la presentación y por supuesto gracias por esta invitación a estar en este espacio, y gracias a todos los que están presentes para escuchar un poquito acerca de lo que es el autosabotaje y cómo a partir del autosabotaje generamos estrés en nuestra vida. Y la importancia de entender que no son las circunstancias de vida las que nos generan estrés, sino nuestra propia mente, y ya vamos a entender por qué. Quisiera nada más aconsejarles que tengan dónde anotar, porque van a haber varias cosas de las que vamos a estar hablando que les van a resonar, y creo que es importante que puedan recordar esto en tanto lo puedan escribir y mantenerlo con ustedes, ¿ok? Entonces, quisiera compartirles brevemente la agenda de lo que vamos a estar viendo para luego ya pasar a la materia como tal. Lo primero que vamos a definir o a tratar de entender es qué es el autosabotaje, en qué consiste y su relación con el estrés. De qué manera el autosabotaje genera estrés en nuestra vida. Luego vamos a hablar de lo que es la inteligencia positiva, que es algo nuevo que ha surgido en los Estados Unidos y que se está propagando rápidamente por todo el mundo, porque es una visión de cómo podemos de alguna manera empezar a tener control de esos pensamientos que tenemos en nuestra mente y condicionan nuestra vida. Vamos a hablar también de lo que es el condicionamiento mental. Y vamos a hablar de 3 pasos para empezar a entender cómo combatir esos pensamientos que nos autosabotean. El primero de ellos es el músculo interceptor de los saboteadores, y sé que suena raro, pero lo vamos a ver, así que no se preocupen, vamos a verlo con detalle. El paso número 2, el músculo del sabio. Paso número 3, el músculo del autodominio. Y es ahí donde vamos a terminar de entender cómo entonces empezar a tomar control de vuelta de esos pensamientos que condicionan nuestra vida. Pasamos entonces a materia de una vez. ¿Qué es el autosabotaje y cómo podríamos de alguna manera entenderlo y definirlo? El autosabotaje básicamente son una serie de pensamientos y conductas que nos incomodan en nuestra vida diaria y que interfieren en el logro de nuestras metas. Al final es interesante cómo nosotros nos podemos convertir en nuestros propios obstáculos para lograr lo que soñamos y lo que queremos en la vida. Cualquier proyecto, desde un proyecto tan cotidiano como el cuidar nuestra salud, hasta las grandes metas que tenemos en la vida y que nos proponemos de pronto desde jóvenes y queremos lograr a lo largo de nuestra vida hasta llegar a una edad de adulto mayores. Quisiera darles algunos ejemplos de lo que es el autosabotaje, de manera que podamos estar en la misma línea y entender qué es realmente el autosabotaje. Un típico ejemplo del autosabotaje es la manera como tendemos a procrastinar las cosas. ¿Y qué significa procrastinar? Básicamente dejar para después el hacer las cosas, ¿no? Hay gente que dice, yo dejo todo para última hora porque bajo presión soy mucho más efectiva y efectivo. Eso es una gran mentira. Nadie es mucho más efectivo bajo presión, pero la razón por la cual dejamos las cosas para última hora es porque posiblemente el hacer eso que estamos procrastinando nos genere molestia, nos genere inseguridad, nos genere miedo de no poder lograr las cosas, nos tengamos que enfrentar al hecho de que tal vez no dominamos la materia, etcétera, etcétera. Entonces vamos
retrasando y retrasando, y esto nos lo justificamos diciendo, yo bajo presión trabajo mucho mejor y doy mucho mejor resultado. Otra manera de autosabotearnos es cuando pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, es algo que se da mucho hoy en día. Estamos frente a las pantallas ya sea viendo series, comprando en internet, viendo documentales, YouTube, o bien en las redes sociales. Y pasamos mucho de nuestro tiempo consumiendo un contenido que no nos edifica, un contenido que no nos deja nada, sino es que esa tendencia a compararnos con los demás y con las vidas perfectas de otras personas, donde van de vacaciones, cómo se visten, qué cuerpos tienen, dónde viven, qué carro manejan, y estar constantemente recordándonos de lo que no tenemos versus las bendiciones de nuestra vida. Otra forma de sabotearnos es cuando tendemos a sobrecargarnos de responsabilidades en nuestra vida, porque pensamos que debemos hacer mucho para merecernos ser felices, ¿no? Comer de más, beber de más, comprar de más, o bien también vivir mucho en el pasado, recordando todo lo que fuimos y que hoy ya no somos, lo cual es el inicio de una depresión, o vivir mucho en el futuro, angustiándonos por lo que puede llegar a pasar, que no ha pasado, pero que también es el inicio de la ansiedad. Todo esto surge de una acumulación de creencias distorsionadas y disfuncionales que llevan a la persona a subestimar sus capacidades, a suprimir sus sentimientos y a limitarse en cuanto a lograr sus sueños. ¿Qué es este tema de las creencias? Todos, independientemente de la forma como nos hemos criado, hayamos tenido los mejores padres, las mejores condiciones de vida o no, vamos a desarrollar creencias, algunas saludables, que nos impulsan a hacer las cosas y que nos hacen confiar en nosotros, ser saludables a nivel de vida social, de la manera como llevamos nuestro estilo de vida, pero hay otras creencias que tienden a ser limitantes, porque son precisamente distorsionadas y disfuncionales. Y esas creencias son precisamente las que generan ese tipo de pensamientos y conductas que establecemos como obstáculos para el logro de lo que deseamos en la vida. Algún ejemplo de esas creencias es, por ejemplo, yo no merezco ser feliz, no merezco ser exitosa o exitoso, no merezco tener una pareja sana en mi vida, no merezco tener una familia hermosa, o no soy lo suficientemente buena como profesional o bueno como profesional, no soy lo suficientemente inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Son esas creencias que hemos desarrollado desde una edad muy temprana y que nos afectan en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué interferimos en el logro de nuestro éxito y felicidad? Si yo les pregunto a ustedes conscientemente qué desean, ustedes me van a decir que quieren crecer, que quieren evolucionar, que por supuesto que quieren la plenitud en su vida, que quieren la felicidad, el amor, el éxito, la salud. Eso es lo que todos deseamos y creo que no hay una sola persona en este espacio ni en el mundo que pueda decir, yo no quiero salud, yo quiero pasármela bien mal, quiero sufrir, o una persona que diga, yo no quiero que nadie me quiera, más bien quiero que la gente tienda a pensar mal de mí. No, todos queremos estas cosas que acabo de mencionar, conscientemente. Pero inconscientemente queremos seguridad, queremos comodidad, queremos evitar a toda costa el rechazo y el fracaso, queremos evitar el dolor y la incomodidad. Somos bastante primitivos en nuestro actuar y tenemos una naturaleza protectora y tendemos a ser más manejados por el miedo que por el amor. Entonces, permítanme poner todo esto en un ejemplo. Supongamos que tengo un hobby que me encanta, que me apasiona y yo digo, quiero hacer un emprendimiento de este hobby que tengo, porque soy tan buena, porque me encanta y lo hago tan bien que la verdad es que yo sé que puedo tener éxito como emprendedor. Muy bien, entonces empiezo a montar el proyecto, empiezo a ver posibilidades de préstamos, cuánto inversión tengo que hacer, qué tengo que... Y ahí empiezan a surgir todos esos pensamientos saboteadores, el autosabotaje a partir de este inconsciente que quiere seguridad, que quiere comodidad, que quiere evitar a toda costa rechazo. Y empiezo a pensar, uy, no, la verdad es que yo mucho de finanzas no sé, tampoco sé mucho del tema legal. No, pero ¿cómo voy a conseguir clientes? ¿De dónde van a salir? Capaz que no van a llegar suficientes clientes y la inversión que haga, el retorno de la inversión no va a ser en el tiempo que debería de ser, sino posiblemente sea 5 años después. Cuña, más bien yo mejor me quedo con mi trabajo seguro, un salario fijo al final de mes,
pues ¿para qué me arriesgo? ¿Con qué fin? ¿Para qué voy a traerme tantos problemas y estrés a mi vida? No, mejor me quedo donde estoy. Y es ahí donde en lugar de buscar expandirnos y evolucionar, preferimos quedarnos sobreviviendo donde estamos. ¿Okay? Ese es el consciente versus el inconsciente y cómo podemos decir de la boca para afuera algo, pero creemos algo muy distinto. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el estrés? Es importante entender que tanto el autosabotaje como el estrés son el resultado del miedo. Y si algo quisiera que empecemos a manejar en este espacio, ahorita que vamos a estar juntos, es entender que hay dos fuerzas, nada más dos fuerzas, no se complica más que eso, dos fuerzas que mueven el mundo, el miedo y el amor. Y qué importante es preguntarnos cuando tomamos decisiones, cuando tenemos reacciones, cuando actuamos, ¿qué nos está moviendo? ¿Cuál es esa intención detrás de nuestras acciones? ¿Es el miedo o es el amor? Con esa pregunta, les aseguro que van a poder empezar a tener mucha más claridad en su vida. ¿Qué me está moviendo en este momento? ¿El miedo? ¿El miedo a fracasar, a ser ridiculizada, a generar culpa, a generar vergüenza, etcétera, etcétera? ¿O el amor? El amor por mí misma, por mis seres queridos, por lo que hago, por Dios, etcétera. Entonces, existen dos tipos de estrés. El estrés normal, que es el estrés que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer, que nos hace levantarnos en la mañana de la cama, que nos hace pagar las cuentas, que nos hace entregar los reportes cuando tenemos que entregarlos, que nos hace irnos a trabajar y llegar a tiempo a la oficina, que nos hace cuidar de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero también está el estrés que está fuera de control y que se mantiene a lo largo del tiempo de manera prolongada. Y este estrés es el que nos hace generar esta hormona de la que tanto se habla hoy en día, del cortisol, y mantenerla permanentemente a todo dar en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Y eso trae repercusiones. Trae una repercusión física en donde si yo me mantengo en un nivel de estrés alto de manera constante, voy a afectar mi sistema inmune, voy a empezar a tener dolores de cabeza, parálisis faciales, colitis, gastritis, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también algo que hoy estoy viendo mucho en mis pacientes a nivel físico es que se nos baja mucho la energía, se nos baja nuestra capacidad de actuar y nuestra voluntad cuando vivimos bajo altos niveles de estrés. No tenemos energía. También nos afecta mentalmente, evidentemente porque si estamos movidos por un estrés constante, esto nos puede llevar a generar depresión, ansiedad, al punto que podemos tener cuadros de ataques de ansiedad o bien de ataques de pánico. Es algo que hoy en la consulta, por ejemplo, estamos viendo muchísimo los psicólogos. Sin exagerarles, esta semana yo he tenido 4 personas que me han llamado diciéndome, necesito ayuda porque no soporto más la ansiedad. 4 personas en una semana. Habrán otras, pero principalmente con el tema del estrés, cómo genera ansiedad y depresión. Y finalmente nos llega a afectar de manera espiritual. Cuando estamos cargados de miedo en la vida, ¿de qué manera podemos dar lo mejor de nosotros a los demás? ¿Y de qué manera podemos tener esa conexión directa con Dios? Cuando evidentemente el miedo es falta de fe. Entonces, no es razonable tratar de vivir una vida sin estrés. Necesitamos del estrés porque precisamente existe el estrés normal, que es el que nos hace actuar y reaccionar, pero no un estrés que esté fuera de control y prolongado. El autosabotearnos no genera estrés. Y aquí quisiera empezar a decirles algo que es muy, muy importante y les pido que tomen nota de esto. Cuando nos autosaboteamos, estamos eligiendo ponernos obstáculos en la vida. Ustedes me dirán, pero es inconsciente. Pero a través de nuestras acciones nos podemos dar cuenta si estamos saboteándonos y es nuestra elección. El estrés no lo elegimos. Nosotros no nos levantamos y decimos, hoy voy a sentirme estresada, voy a enfrentar la vida. No, el estrés es una emoción que no está bajo nuestro control, pero que sí podemos aprender a minimizarlo a través de la manera como controlamos los pensamientos en nuestra mente. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Me gusta muchísimo esta frase de Carl Jung, gran psicoanalista, que decía, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, ese inconsciente va a dirigir tu vida y lo vas a llamar destino.
Y la pregunta aquí es, ¿somos víctimas de nuestra vida? ¿Somos títeres que estamos siendo manejados por el día a día? ¿No? Y estamos actuando de manera robot, apagando fuego, y ahí vamos, sobreviviendo. ¿O somos actores, realmente protagonistas de nuestra vida? Y somos quienes decidimos cómo crear la vida que deseamos y soñamos. Una pregunta interesante para responder. Entonces, vamos a pasar ahora sí al tema de la inteligencia positiva. Como les digo, es un tema de que se está hablando mucho hoy en día dentro del ambiente de la psicología y del coaching. Y la inteligencia positiva, el padre de la inteligencia positiva, cuyo sigla es PQ, se llama Shirzad Chamine, y él propone algo que nos dice que la inteligencia positiva es la indicación del control que tenemos de nuestra mente y qué tanto nuestra mente actúa en función de nuestros mejores intereses. De vuelta, ¿somos víctimas de nuestra mente o estamos en control y somos protagonistas de nuestra vida a través del control de nuestra mente? Es el porcentaje en que nuestra mente nos sirve o bien nos sabotea. Ojo, nosotros podemos utilizar nuestra mente para nuestro bien o bien permitir que nos sabotee porque más bien es la mente que nos controla y no nosotros. Cuando nuestra inteligencia positiva es alta, significa que nuestra mente está actuando como nuestra mejor amiga y está siendo apoyada por dinámicas internas. Cuando es baja, significa que se convierte en nuestro peor enemigo y está siendo jalado hacia el fondo por dinámicas también internas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el condicionamiento mental? El condicionamiento mental básicamente también lo llamamos un fitness mental y es la capacidad que tenemos para responder a los retos de la vida, de todo tipo, retos sociales, retos personales, retos laborales, financieros, de todo tipo, con una mentalidad positiva en lugar de una negativa. Y eso hace toda la diferencia, la mentalidad con la cual enfrentamos los retos en la vida. Esto va a tener un impacto en nuestro rendimiento, tanto a nivel profesional, deportivo, disciplina, social, etcétera, nuestra paz mental, salud física, nuestro autocontrol, nuestras relaciones interpersonales, nuestra felicidad. ¿Okay? Entonces, ahora sí vamos a entrar en estos pasos que les comentaba cuando les comenté acerca de la agenda. Y el primer paso es el músculo interceptor de los saboteadores. Existen en nuestra mente, y eso es en la mente de los 8.000 millones de habitantes que estamos en este planeta, 10 factores negativos y 5 factores positivos. Y esto principalmente es lo que va a condicionar la visión que tenemos de nuestro mundo. Básicamente es cómo están dados nuestros anteojos, esos anteojos que nos permiten ver la vida, la visión de nuestro mundo. ¿Están completamente limpios y sanos o están teñidos de suciedad que no nos permite ver las cosas de la manera más clara y sana? Entonces, ¿a qué se refieren estos 10 factores negativos y 10 factores positivos? Los 10 factores negativos son 10 saboteadores, son 10 diferentes tipos de saboteadores que todos tenemos en nuestra mente. No hay un solo ser humano en este mundo que no esté condicionado por 10 diferentes tipos de pensamientos que tenemos en nuestra mente. Son estos 10. El juez, el perfeccionista, el controlador, el inquieto, el hiperracional, etc. Y vamos a ir viendo uno por uno, no se preocupen, porque es importante entender cuáles de estos saboteadores son los que más están presentes en la mente de cada uno de nosotros. Son 10, están todos presentes, pero unos más que otros. Y esto va a depender mucho de nuestra historia de vida, las experiencias que tuvimos en nuestra edad temprana y cómo ante las diferentes interacciones, experiencias que hemos tenido en nuestra edad, cuando éramos muy, muy pequeñitos, entiéndase 2, 3, 4, 5 años, y nuestra niñez temprana, pubertad, adolescencia hasta los 18 años más o menos. Entonces, no todo el mundo tiene en el mismo grado tan fuertes o tan activados estos saboteadores. Unos están más activados que otros dependiendo de vuelta de nuestra historia. Y luego están 5 poderes del sabio. Yo siempre digo que los saboteadores son el producto de nuestro ego y el sabio estos 5 poderes del sabio son el producto de nuestra alma, que son empatía, exploración, innovación, navegación y activación. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo nace un saboteador en nuestra mente? Nace a partir de nuestra necesidad de poder sobrevivir y tener éxito. Y ahí es donde decimos, para poder sobrevivir y tener éxito, yo debería hacer tal cosa. Esto es algo a lo que respondemos desde muy, muy, muy pequeñitos. En algún momento de nuestra niñez tuvimos que responder esta pregunta. Y la forma como contestamos a esta pregunta es la que determina el tipo de saboteador o saboteadores que más fuertes tengo en mi mente. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, y de manera muy, muy puntual, los seres humanos, cuando salimos del vientre de nuestra madre, somos los únicos animales en este planeta que dependemos de otros para sobrevivir. Cuando una tortuguita sale del huevo de su madre, se va al mar y nunca más vuelve a ver a su mamá. Ojalá llegue al mar, ¿no? A veces las aves se llevan a la tortuga, pero normalmente entran al mar y nunca más vuelven a ver a su mamá. Se las arreglan solas, igual es el resto de los animales, excepto los humanos. Los humanos dependemos de otras personas mayores que nosotros para asegurarnos de nuestra supervivencia. Necesitamos abrigo, necesitamos comida, necesitamos amor. Entonces, en una familia en donde nos desarrollamos con hermanos, con padres, y luego vamos a la escuela y tenemos profesores, tenemos amiguitos, tenemos compañeros, etcétera. En ese proceso de socialización es donde empezamos a darnos cuenta de que para sobrevivir, para garantizarnos que vamos a continuar viviendo, debemos de puntos suspensivos. Algunos dicen, yo tuve que ser muy bueno en lo que hacía para tener la atención de mis padres. Otros dicen, no, yo con simplemente ponerme a hacer drama, llorar y tirarme al piso, me hacían todo el caso que necesitaba. Otros dicen, yo más bien, si me portaba súper mal, era cuando tenía toda la atención de mis papás. Otros dirán, yo complaciendo, siendo súper, súper obediente y siempre dándole gusto a mis papás, era como obtenía la atención de mis padres. Y de esas figuras de autoridad que luego se convierten de vuelta en profesores, tíos, entrenadores, coach, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los saboteadores es importante entender que funcionan de manera automática en nuestra mente. Son hábitos automáticos. Nosotros no nos ponemos a pensar, en este momento voy a actuar como una perfeccionista o como una controladora. No. Los hemos desarrollado en nuestra niñez y los utilizamos de manera ya automática en la edad adulta. Y es así como empezamos a vivir nuestra vida de manera robotizada, como si fueran a nivel de control remoto, y no estamos realmente presentes en el aquí y en el ahora, ¿no? Algo de lo que se habla mucho hoy, el mindfulness y la meditación, y la importancia de realmente estar presente en el momento, porque cuando estamos tan ofuscados, con tanto diálogo mental, con tanto pensamiento y con tantas actividades, tengo que ir al supermercado, tengo que conseguir 2 clientes, tengo que ir al gimnasio, luego tengo que ir por mis hijos a colegio, luego tengo que atender a mi marido, luego tengo que, es un constante diálogo mental que no nos permite estar realmente presentes y tranquilos en el día a día. No hay paz interior. Estamos en esta constante ir de cosas y cosas y cosas. Además de esa necesidad de prontitud que tenemos, ¿no? De que las cosas tienen que ser ya y que estamos siendo completamente bombardeados por cualquier tipo de información, en el teléfono, en la computadora, cuando salimos a la calle, la publicidad, etc. Entonces, principalmente se trata de sentir, pensar y actuar de manera consciente y no permitiendo que sea a nivel de robot, de manera automática. De vuelta, estos saboteadores son 10 tipos, nos fueron muy útiles en la niñez porque estos saboteadores nos permitieron sobrevivir en la niñez. Y por eso los mantenemos a lo largo de nuestra vida, pero cuando llegamos a una edad adulta empiezan a estorbarnos. Y ahora vamos a ver por qué. Estos saboteadores son los que causan emociones en nuestra vida como miedo, estrés, enojo, vergüenza, infelicidad, culpa, etc. Y limitan severamente nuestro éxito y nuestra felicidad. Quisiera empezar tal vez con el primer saboteador, que es el juez. Y el juez es, sin duda, nuestro principal enemigo para toda la humanidad. Toda la humanidad. Hablemos de que 7.000, 8.000 millones de habitantes en este planeta, independientemente de vuelta de la forma como fueron criados. Todos
tenemos un saboteador en nuestra mente llamado el juez que juzga absolutamente todo. Este juez es universal, lo compartimos todos los seres humanos y es ese que nos ataca de una manera feroz cuando cometemos errores. Es el que nos levanta a la medianoche preocupados por algo. Es el que nos levanta a la medianoche y nos dice, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a lograr que mañana en la presentación que tengo que dar conquiste a la gente con mis ideas? ¿Cómo voy a lograr este nuevo trabajo que tanto deseo? Etcétera, etcétera, etcétera. Es el que nos advierte obsesivamente acerca del futuro y hace que nos preocupemos constantemente de lo que puede llegar a pasar. Es el que nos hace compararnos constantemente con los demás y nos recuerda una y otra vez cuáles son nuestros errores y nuestras faltas. Es esa voz interna que tenemos y que nos dice, es increíble que ya tengo 30 años y sigo siendo coordinadora. Es impresionante que fulanito ya es gerente y yo sigo con este puesto, con este salario a esta edad. Dios mío, ¿para qué estudié? Es ese tipo de voz interior que tenemos que nos latiga de manera constante, a la cual ya estamos tan acostumbrados que ni tan siquiera nos damos cuenta. El juez, de vuelta, es ese principal enemigo interno que activa a otros saboteadores, esos otros 9 que mencioné anteriormente y que vamos a ver uno por uno, y que secuestran nuestra mente. Y es ahí entonces donde perdemos el control de nuestra mente. Es el principal causante de nuestro estrés y nuestra infelicidad. Reduce nuestra efectividad y principalmente la reduce a largo plazo. Cuando llevamos 30, 40 años escuchando esa voz, llega un momento en que ya no la reconocemos. Y si está constantemente juzgándonos y criticándonos, llega un punto en donde no la creemos a tal punto que se convierten en esas creencias disfuncionales. Una vez que conquistamos al juez, podemos lograr más cosas y ser más felices en nuestra vida. ¿Y qué significa conquistar al juez? Tomar conciencia de sus pensamientos en nuestra mente y bajarles el grado de intensidad. El juez encuentra todos mis errores, todos. Va a recordarnos constantemente de todo lo que hacemos mal. Pero es interesante cómo yo digo, bueno, evidentemente yo estoy llena de errores, pero entonces no se vale que yo sea la única que está llena de errores en este mundo. Entonces automáticamente empezamos a ver los errores de los demás. Porque, ¿cómo? ¿Yo soy la única defectuosa? No, aquí, parejo para todos. Entonces también empiezo a ver los defectos de los demás y que no soporto a mi marido y que no soporto a mis hijos y que mi jefe es un idiota, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que también es muy impactante es la manera como también entonces empezamos a juzgar las circunstancias en nuestra vida. Mi casa debería ser más bonita, debería ser más grande, debería tener piscina, debería estar mejor pintada. Mi carro, ese carro debería cambiarlo aún por un carro al año, pero bueno, no puedo, pero ¿cuál era que fulanito sí puede? Mi trabajo, Dios mío, ese trabajo ya me tiene harta, etcétera, etcétera, etcétera. Y desarrollamos esta idea muy, muy, muy falsa de que cuando logre mejorar mi casa, cuando logre esa promoción, cuando logre tener ese carro, mi vida va a ser apropiada. Y no es cierto, no es cierto, porque siempre vamos a querer algo más. Es esta cuestión de la zanahoria, ¿no? Que siempre, si ya logré tener la casa que quería, si ya logré la posición que quería, si ya logré el cuerpo que quería, si ya logré la salud que quería, entonces siempre va a haber algo más que lograr. De manera que vivimos en una perpetua insatisfacción. Causa la mayor cantidad de nuestra decepción, enojo, desilusión, arrepentimiento, culpa, vergüenza, ansiedad, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera el juez nos genera estrés en la vida? Primero, diciéndonos una gran mentira. Y esa mentira es que necesitamos ser X para poder ser felices. Por ejemplo, necesito tener un salario de tanto para lograr la felicidad. Y eso lo tengo que lograr de aquí a final de año. Llega a final de año, no lo he logrado, tengo un salario digno que me da todo lo que necesito y más, pero no es suficiente. Yo tendría que haber logrado X. Y como logré Y y no logré X, me convierto en una persona miserable. Me siento estresada porque no puedo garantizar que va a pasar X. Claro que no podemos garantizarlo, no podemos tener el control de todo. Eso nos da tal frustración, decepción, de vuelta, enojo, estrés,
que nos genera un constante malestar en nuestra vida. La verdad es que X sería ideal, claro, llegar a ese salario que buscaba a final de año, sí, sería ideal. Voy a hacer lo mejor que pueda para lograrlo. Pero aún así, si pasa Y y no pasa X, ¿puedo convertir eso en un regalo, en una oportunidad? Claro que sí. Puedo empezar a ver las bendiciones que trae a mi vida, a la vida de mis seres queridos y convertirlo en una oportunidad, en un regalo. Los siguientes saboteadores de los que voy a hablar son los saboteadores cómplices del juez. El juez instiga. El juez es el primero que genera ese juicio de valor que hace que entonces entren en juego los demás saboteadores. Cada saboteador nos miente en cuanto a ayudarnos a ser más felices y exitosos, porque en realidad es todo lo contrario. Nos ayuda a ganar una batalla pequeña. Por ejemplo, una persona que es perfeccionista, claro que gana las batallas pequeñas, hace las cosas de manera perfecta, pero eso no es sostenible a largo plazo, porque nos desgastamos de tal manera que no podemos seguir siendo perfectos el resto de nuestra vida. No podemos hacer todo perfecto. Es solamente Dios. Entonces, al final, cuando se trata de la guerra y no de esas pequeñas batallas, es donde terminamos perdiendo. Nos da migajas, eso hacen los saboteadores. Pero lo que necesitamos es el pan, no las migajas. ¿Okay? ¿Cuáles son esos saboteadores cómplices? Antes de eso es muy importante entender cómo funcionan los saboteadores en nuestras diferentes relaciones interpersonales, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros jefes, con nuestros colegas, clientes, subalternos, amigos, amigas, etc. De lo que cada saboteador promete, al final genera completamente lo opuesto. Estos son los saboteadores entonces, son 9, recordemos que en total son 10. El juez es el principal y el que todos tenemos a full. Y todos estamos constantemente siendo criticados por nuestra propia mente. Y luego vienen todos los demás saboteadores cómplices. Vamos a empezar con el evitador. El evitador entonces, y de vuelta, les comento que de estos 9 saboteadores vamos a tener unos más fuertes que otros. Entonces los invito, a partir de esta descripción que voy a hacer, a que ustedes se planteen con cuál se identifican más. Puede ser que digan, me identifico con 2, 3 de esta lista, por esta y esta razón. Y es interesante entonces entender cómo eso afecta su vida. De vuelta, el juez, el principal, y están todos, a full. Luego vamos a ver de estos con cuál se identifican más. El evitador es esos pensamientos constantes que tenemos en nuestra mente que nos dicen, la vida tiene que ser placentera, la vida tiene que ser positiva, tiene que ser agradable. Y en el momento en que la vida deja de ser placentera, positiva y agradable, evito. Volteo a ver por otro lado, me encargo de otra cosa, no veo. Entonces, esto incluye la procrastinación full. Hay personas que procrastinan más que otras. Tareas, proyectos, sueños, todo lo que incomoda, el saboteador evitador va a salir corriendo, huye. Y evita a toda costa la confrontación, evita el tener que expresar lo que opina y tener que entrar en una polémica o en una discusión. No la soporta las personas con un fuerte saboteador evitador. La persona siente constantemente ansiedad, ya que lo que está evitando al final le va a pasar factura. No podemos vivir evitando las cosas. Hay verdades en nuestra vida que tenemos que enfrentar tarde o temprano. Y mientras más tardamos esa confrontación o ese tomar las riendas, ¿no?, del asunto, más se va haciendo grande y más difícil es. A corto plazo, el evitador es súper placentero. Se evita a toda costa cualquier cosa que no sea positiva, agradable. Pero a largo plazo es completamente lo opuesto. De vuelta pasa una factura muy alta. Entonces, en cuanto al estrés, la mentira que dice el evitador, este saboteador fuerte en nosotros, es: si evito lidiar con tareas de situaciones poco placenteras y estresantes o con el conflicto, voy a tener una vida mucho más placentera y feliz. Válido, como decíamos anteriormente, a corto plazo. Pero la verdad es que si evitamos cosas importantes, vamos a aumentar su impacto negativo. Y esto va a causarnos mucho estrés. Recordemos que el sentir estrés o alguna emoción negativa en cuanto a una situación se debe a la forma como estamos interpretando esa situación, la cual sin duda nos remite a alguna creencia limitante o experiencia
del pasado dolorosa. Nosotros podemos aprender a interpretar esas situaciones de una manera distinta, en donde podamos ver un regalo, en donde podamos ver una oportunidad, una ganancia, y no necesariamente sentir tal estrés al evitar a toda costa lidiar con eso. Muy bien, pasamos al siguiente saboteador, que es el controlador. Y el controlador dice, las personas que tenemos porque yo soy una de ellas, un fuerte saboteador controlador es una persona que va a decir, si yo controlo a las personas y las situaciones, voy a garantizarme que las cosas tengan buena calidad y que al final resulten bien. Esto es algo sumamente desgastante en la vida porque es imposible controlarlo todo. Y es un gran generador de ansiedad. A corto plazo, una persona que es muy controladora, somos súper efectivos. Claro que sí, logramos todo lo que queremos a corto plazo. Pero a largo plazo es completamente lo opuesto, porque no podemos mantener un alto grado de control de todas las cosas y mucho menos de las personas. Solamente Dios de vuelta. Entonces la persona se siente constantemente agotada y ansiosa, ya que es imposible controlar de vuelta a las personas y situaciones. ¿Por qué genera estrés? Porque la mentira que nos dice un saboteador controlador es, si trabajo duro, voy a poder controlar las cosas para que sucedan a mi manera. Somos los workaholics, los que cuando algo nos interesa nos metemos a full, pero también somos esas personas que no logramos delegar y que tratamos de tener el control absoluto de las cosas. Eso va a producir el mejor resultado y me va a hacer sentir feliz y menos estresada. Esto es lo que nos creemos. Pero la verdad es que el control no es posible en la vida. Las dinámicas de la vida y las dinámicas humanas son cambiantes, fluyen y es imposible que sean rígidamente controladas. La mejor forma de navegar en la vida es ajustarnos constantemente a lo incontrolable, entender que lo mejor que podemos hacer es tener esta capacidad de adaptarnos al cambio y a partir de ahí moldearnos en lugar de tratar de controlar todo. Mantenernos en una constante fluidez de dar y recibir con las personas y situaciones en lugar de forzar las relaciones y experiencias en nuestra vida. Aquí entra mucho el tema, aquí entra mucho en juego el tema de aprender a delegar, aprender a confiar en los demás y entender que no siempre tenemos las mejores respuestas y las mejores soluciones a las cosas. Que si preguntamos y trabajamos en equipo, podemos llegar a logros mucho más importantes. Luego sigue el tercer saboteador cómplice, que es el hipertriunfador. Y el hipertriunfador nos dice, es este saboteador en nuestra mente que dice, realmente cree que puede lograr más que las y los demás. Es estas personas un poquito prepotentes, sí, que creen que sus logros siempre van a ser mejor que los demás, que ha logrado tanto en la vida porque pues es un poquito más capaz de lograr las cosas que el resto de la humanidad. El logro, para una persona con un fuerte saboteador hipertriunfador, es la condición para que sienta amor propio y autoaceptación. Si esta persona en algún momento deja de lograr las cosas, su autoestima se viene al suelo y puede caer en una fuerte depresión. La identidad propia está condicionada por los logros en su vida. Surge la pregunta, ¿en quién me convierto si fallo? Se gasta una tremenda cantidad de energía mental y emocional porque no se permiten fallar, porque saben que si fallan, su identidad se ve en juego. Las personas alrededor de alguien que es hipertriunfador o que tiene un fuerte saboteador hipertriunfador son poco leales y no están inspiradas o motivadas, ya que perciben que solamente se trata de la identidad y logros de la persona con este saboteador. Una persona que tiene un fuerte saboteador hipertriunfador, cuando trabaja en equipo con otras personas o en su familia o con su pareja, es muy difícil lidiar con alguien con un fuerte saboteador hipertriunfador porque no motiva, no inspira, no trabaja en equipo, sino más bien lo que genera es la sensación de que nada más valora los logros en los demás. Y si los demás no tienen logros, entonces no los va a apreciar de la misma manera. Y es muy estresante estar con una persona así. Entonces no solamente trae estrés a su vida, sino también trae estrés a la vida de los demás. ¿Cuál es la gran mentira que dice una persona con un fuerte saboteador hipertriunfador? Voy a ser feliz si logro la siguiente gran cosa. Nunca descansa. Tiene un logro y está contento o contenta por 15 minutos. Literal, literal.
Si es un logro demasiado grande, un día. Al día siguiente se levanta y dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Tengo que tener algo más. Ok, entonces vamos por el siguiente logro. Si ya logré esto, sigue esto otro. Y la verdad es que no hay fin para la siguiente gran cosa que exige el hipertriunfador, con el fin de que algún día pueda llegar a ser verdaderamente feliz. Esto causa un constante estrés a lo largo de la vida porque siempre va a estar esta pregunta de qué sigue, ¿no? Y por supuesto la duda de si se va a lograr o no. Eso trae, por supuesto, estrés. La felicidad es un estado interno y se experimenta a lo largo de todo el camino. No se encuentra exclusivamente en la plenitud del logro alcanzado, se encuentra en el camino, en ese trabajo en equipo, en ese esfuerzo, en ir creando, en ir fallando y también aprendiendo de los errores. No está solamente en ese logro final, ¿no? Muy bien, el siguiente saboteador cómplice es el hiperracional. Y el hiperracional es este tipo de personas que tienen un saboteador que les dice los logros verdaderamente importantes en la vida, lo que verdaderamente genera resultados es el proceso mental, es decir, un proceso racional. Jamás van a ser las emociones. Y son personas que tienden a descalificar las emociones e inclusive piensan que alguien que actúa en función a sus emociones y que respeta sus emociones es una persona débil, sumamente débil. Entonces no soportan lidiar con personas emotivas, no soportan ver llorar a alguien, es como, por favor, el drama afuera de mi vida no me interesa, aquí venimos a pensar y es a través de un proceso racional que vamos a lograr las cosas. Estos seres humanos, es importante explicarles que los seres humanos en general no somos máquinas, somos emocionales por naturaleza y que la inspiración, la lealtad, la confianza, la pasión, las cosas más importantes de la vida son sentimientos. Al no darle importancia a los sentimientos, emociones de las demás personas, la persona parece muy fría, insensible, negligente, intelectualmente arrogante. Y no es cierto, no es así necesariamente. Yo he tenido en terapia muchas personas con un alto sabotador hiperracional y son personas sumamente sensibles, simplemente que no saben lidiar con las emociones porque no tuvieron esa experiencia en su infancia y por lo tanto se sienten muy incómodos ante la emoción y prefieren evitarla. Las otras personas entonces no se sienten conectadas, ni vistas, ni escuchadas por una persona con un fuerte sabotador hiperracional. Se cometen graves errores al no prestar atención a las emociones y sentimientos propios y de las y los demás. ¿Cómo interfiere esto con el estrés? La gran mentira de un fuerte sabotador hiperracional es: lo más importante es estar en lo correcto a nivel racional y analítico. Las emociones son confusas y distraen el pensamiento del pensamiento objetivo racional. La verdad es que los seres humanos somos emocionales por naturaleza y las emociones proporcionan información crítica en cuanto a cómo conectarse con otras personas y hacer que se sientan escuchadas y valoradas y cómo inspirar y motivar a los demás. ¿Ok? Vamos con el siguiente saboteador, que es el hipervigilante. Y el hipervigilante es un saboteador cómplice muy interesante que está en un constante estrés, porque es este tipo de persona que se adelanta a todo lo que puede salir mal. Tienen una imaginación extraordinaria. Están constantemente atentas, imaginando todo lo que puede salir mal para asegurarse la supervivencia y la protección de sí mismo, de su propia integridad y de sus seres queridos. Entonces son esas personas que, por ejemplo, en la alacena de su casa tienen todo lo necesario en caso de que haya un terremoto o que se vaya la luz o que se vaya el agua o que se vaya el internet. Son estas personas que están constantemente adelantándose a las catástrofes que pueden haber. Y por lo tanto, esto genera una profunda ansiedad y miedo ante la incertidumbre. Esta persona vive constantemente proyectándose a un futuro, pero no es un futuro lindo o un futuro, sino es un futuro catastrófico. Y esto genera una tremenda ansiedad y miedo y estrés, por supuesto. Entonces, la mentira que va a decir el hipervigilante es: estar constantemente ansiosa va a asegurarme de protegerme mejor a mí y a los demás y tratar de prevenir cualquier tipo de riesgo o peligro. Y la verdad es que una mente ansiosa y desgastada es extremadamente ineficiente en distinguir entre verdaderos peligros y falsas alarmas.
Es esta persona que siempre está con que ahí viene el lobo y a la mera hora nunca llegó el lobo, ¿no? Porque siempre está enfocándose más que todo en falsas alarmas. Necesitas tu calma y una mente clara para ser feroz y efectivo o efectiva para protegerte a ti mismo, de otras y otras, y a otras y otras personas, a otras y otros. La mente es capaz de estar altamente alerta mientras está relajada y enfocada en lo que son los verdaderos peligros y cómo protegerse contra ellos. Una mente estresada, una mente ansiosa, una mente hiper vigilante no va a estar relajada. ¿Okay? No va a tener esa claridad mental. Luego sigue el saboteador cómplice, el saboteador complaciente, y este es ese tipo de personas que están buscando constantemente caerle bien a los demás. Son personas que rara vez llevan la contraria, siempre le dan la razón a todo el mundo, porque lo que necesitan es caerle bien a la gente y asegurarse que los demás los necesiten y que confíen en ellos. Entonces, es importante entender que las y los demás dejan de confiar en este tipo de personas con un fuerte saboteador complaciente, porque nada más escuchan cosas lindas. Esta persona que tiene un fuerte saboteador complaciente siempre va a dar la razón a los demás. Entonces puede haber una conversación, dos personas que tengan opiniones completamente distintas y el complaciente le va a dar la razón a ambos. Y esto no genera confianza, todo lo contrario. Genera mucha desconfianza porque siempre va a estar dispuesto a decir lo que el otro quiere oír, pero nunca decir su verdad. Entonces, es una persona de quien nunca vamos a escuchar verdaderamente honestidad, ni nunca vamos a escuchar su verdadera opinión acerca de las cosas. Y esto hace que las personas se distancien. Ese tipo de personas dan y dan, porque dicen que sí a todos. Son personas que no pueden decir que no, aunque no quieran hacer las cosas. Y después de un tiempo, la gente se acostumbra a abusar de ellas. Esto les genera frustración y califican a los y los demás de egoístas, lo cual hace que rompan las relaciones con resentimiento para sorpresa de todos. Son personas que están constantemente diciendo que sí a todo y van acumulando y acumulando y acumulando. Y a la mera hora, cuando ya todo el mundo los ha utilizado, están agotados y dicen, Dios mío, pero la gente es demasiado egoísta, nadie piensa en mí. ¿Por qué? Porque nunca puso límites. Porque nunca aprendió a decir no. Y de pronto explota. De una manera sorpresiva para todo el mundo, se pelea, agrede y entonces se genera un resentimiento. Porque de pronto es que explota. Esto va a generar entonces, en cuanto al estrés, la mentira de que el complacer a otras y otros va a hacer que les caiga mejor y que estén ahí cuando los necesiten. Eso es una gran mentira, porque el ser complaciente minimiza la confianza y respeto de las y los demás y resulta en que nadie entiende cuáles son las verdaderas necesidades de la persona complaciente, lo cual afecta su disposición para satisfacerlas. No saben cómo satisfacer a una persona complaciente porque nunca expresó lo que necesita. Siempre estuvo a merced de decir sí y ayudar a los demás, pero nunca ha podido decir qué es lo que necesita. Luego está el saboteador inquieto. El saboteador inquieto opina. Una persona con un fuerte saboteador inquieto es esa persona que dice, la vida es corta, hay que vivir al máximo, con todo. No me puedo perder de nada. Entonces tengo que probarlo todo, tengo que descubrirlo todo y tienen este fear of missing out, ¿no? Este miedo de perderse de las cosas. Entonces son personas que están en un constante cambio. Son esas personas que tienden a aburrirse fácilmente de sus trabajos, a aburrirse fácilmente de sus parejas e inclusive de sus amigos. Son personas que siempre están buscando la siguiente cosa excitante en su vida. Necesitan un cambio constante porque la vida de pronto se vuelve muy poco interesante y aburrida. Y el aburrimiento es lo peor que le puede pasar a una persona con un fuerte saboteador inquieto. Entonces, en lugar de vivir plenamente, la persona que tiene un fuerte saboteador inquieto no está presente del todo y pocas veces logra enfocarse en una meta clara. Se dispersa en el camino muy fácilmente y al final termina no logrando mucho, porque nunca logra mantenerse en el camino para lograr una sola meta. Se dispersa y empieza a crear otras metas a lo largo del camino. Esto afecta la efectividad y el desempeño de la persona porque no vive todo el proceso para el logro de los objetivos, sino que reparte su energía entre muchos diferentes intereses, lo cual tiene un impacto negativo en la obtención de los resultados. Se enfoca muy poco
Está constantemente distraído o distraído. ¿Cuál es la mentira que genera estrés del inquieto, de este saboteador inquieto? Es que me estoy perdiendo de cosas más interesantes. Puedo hacerlo mejor de como lo estoy haciendo ahora. Esa es la constante justificación que tiene el inquieto para actuar de manera inquieta. Y la verdad es que lo que estás haciendo ahora puede producirte una fascinación ilimitada si estás presente al 100%. ¿Okay? El siguiente saboteador, el perfeccionista. Y el perfeccionista es ese saboteador que nos dice, yo tengo que hacer todo con una perfecta calidad, en un perfecto orden y que me genere perfectos resultados. Si no es así, algo está mal conmigo. Pero esto genera una enorme cantidad de ansiedad, obviamente, porque es imposible mantener un orden perfecto y una calidad perfecta en todo. Y aquí la propuesta es que de todo lo que hay que hacer en el día o de todas las metas que tenemos en nuestra vida, el 20% posiblemente sí tiene que ser perfecto, pero el otro 80% basta con que sea lo suficientemente bueno, pero no tiene que estar perfectamente hecho. Lo que sucede con una persona con un fuerte saboteador perfeccionista es que se va tanto al detalle, que pierde la visión de lo que realmente es importante y pierde una enorme cantidad de tiempo y energía enfocado en detallitos, cuando en realidad lo que necesita es enfocarse en ese 20% que le va a dar la excelencia y el logro de los resultados que necesita. ¿Ok? Entonces, esta ansiedad que genera el saboteador perfeccionista es para la persona y quienes están alrededor, ya que nunca logran hacer las cosas perfectamente bien, como lo espera el perfeccionista. Un jefe que tiene un fuerte saboteador perfeccionista es complicado. Es complicado porque le exige demasiado a sus subalternos y lo ve como algo lógico, como, a ver, si no sos capaz de lograr esto, ¿para qué estás aquí? ¿Qué estamos haciendo? Es alguien sumamente exigente y por lo tanto se genera también entonces desmotivación y frustración en el equipo de esta persona. También pasa en la pareja, también pasa en la familia, en donde tienden a exigir mucho, inclusive a sus hijos, sin darse cuenta que no todos tienen la necesidad de hacer las cosas perfectamente bien. Esto genera estrés, porque la mentira que nos genera el saboteador perfeccionista es el crear un perfecto orden y calidad en todo me va a dar paz mental. Y es todo lo contrario. Cuando estamos constantemente ansiosos porque las cosas no son lo suficientemente perfectas y entonces nos dispersamos tratando de resolver todo lo que podamos. Esto genera una enorme cantidad de ansiedad en nuestra vida. Y el último saboteador cómplice es la víctima. Y la víctima lo que hace es ganarse la aprobación, ganarse el cariño de los demás, dando lástima. Es este tipo de personas que se aseguran de que los demás sientan lástima por ellos para poder obtener su atención y su amor. Esta persona reclama amor a través de la autolástima en lugar del amor propio. Se trata de obtener amor por medio de la queja, de la manifestación de emociones negativas, la impotencia y recalcar lo injusta que es la vida con ella o con él. Pero al final, las demás personas se cansan y se alejan, lo que genera un efecto completamente opuesto al esperado. La víctima tiende a quedarse normalmente sola porque las personas se quejan de que siempre van a escuchar quejas, de que siempre van a escuchar críticas, de que siempre van a escuchar dolor y drama, pero nunca pueden ver a una persona con un fuerte saboteador víctima satisfecho o feliz en la vida. Esto le genera estrés a una persona con un fuerte saboteador de víctima porque es más factible, dice, que me pasen y me hagan cosas malas a mí versus que a las y los demás. Esa es la mentira que se dice una persona con un fuerte saboteador víctima. Y la verdad es que el hábito de agrandar y anticipar lo negativo, es decir, de ser sumamente dramático, se ha convertido en una profecía autocumplida. Es decir, eso en lo que se centra y que dice que le va a ocurrir y que la vida es tan dura y desgraciada al final, lo termina viviendo porque lo atrae, se convierte en una profecía autocumplida. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al tema del sistema operativo. Hablamos de estos 10 factores negativos, que son los 10 saboteadores que les acabo de explicar, uno principal que es el juez, y luego los 9 saboteadores cómplices.
Y luego están los 5 factores positivos en la base de nuestra percepción del mundo. Entonces, estos 10 saboteadores desde la neurociencia se ubican del lado izquierdo de nuestro cerebro y los 5 poderes del sabio se ubican del lado derecho de nuestro cerebro, y eso es algo que está basado en la neurociencia. Estos 10 saboteadores nos motivan y nos hacen actuar a través de emociones negativas como el miedo, el estrés, el enojo, la culpa, la vergüenza, etc. Mientras que los 5 poderes del sabio, esto que les decía que corresponde más al alma que al ego, nos motivan a través de emociones positivas como el amor, la compasión, la curiosidad, la creatividad, el propósito, la verdad, etc. Entonces, estos 10 saboteadores lo que van a hacer es que nos van a generar éxito. Sí, recordemos que un controlador puede ser exitoso, una persona con un fuerte saboteador perfeccionista, también un fuerte saboteador complaciente, etc. Claro que pueden lograr el éxito, pero no es mantenido a lo largo del tiempo y no garantiza ni genera la felicidad, y menos una felicidad que se mantenga a lo largo del tiempo. El sabio, en lugar, genera un nivel mucho más alto de éxito y felicidad sostenida. Esto sí se puede sostener a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, todos tenemos esos saboteadores, de vuelta unos más fuertes que otros. Del lado izquierdo de nuestro cerebro y del lado derecho de nuestro cerebro tenemos estas otras emociones positivas que nos pueden generar una calidad de vida muy distinta. Aquí la pregunta es, ¿qué está controlando nuestro cerebro? ¿Los saboteadores o el sabio? Tú puedes trascender y ser empujado por el miedo de los saboteadores o ser jalado por el amor del sabio. De vuelta a las 2 fuerzas que mueven nuestra vida. El miedo y el amor. Entonces, ¿cuál es la anatomía del estrés? ¿De dónde viene el estrés? Viene de pensamientos saboteadores que controlan nuestra mente y tratan de convencernos de mentiras. Se vieron como nos decimos mentiras a partir de nuestros saboteadores, pero hay una verdad subyacente que es la que permanece a lo largo del tiempo. El enfoque es que no estamos en el presente, en el aquí y en el ahora, sino que estamos o en el pasado o en el futuro, un futuro incierto y temerario y un pasado que posiblemente fue mejor que el presente. Pero no estamos en este presente y dándonos cuenta de las bendiciones que sí hay ahora en este momento en nuestra vida. La activación del cerebro es la región del cerebro de supervivencia que normalmente va a ser los saboteadores. Los saboteadores nos permiten sobrevivir. Pero el sabio es muy distinto y nos permite permanecer, ¿no? Entonces, este cerebro de supervivencia, de vuelta está al lado izquierdo, donde están los saboteadores, manejado por emociones como el estrés, el miedo y la ansiedad. Pone nuestra atención en el futuro o en el pasado y es un pensamiento intenso. Si nuestro cerebro está del lado sabio, de vuelta del lado derecho, vivimos en una calma, en una paz interior y con un enfoque claro. Estamos presentes en el aquí y en el ahora y es un pensamiento sutil, es más contemplativo que la intensidad de las emociones negativas de los saboteadores. Entonces, ¿las emociones negativas me ayudan? ¿El dolor me ayuda? Y la respuesta, que es muy importante entender, es siempre que ustedes sientan una emoción negativa, miedo, enojo, estrés, ansiedad, vergüenza, culpa, es porque hay un saboteador en su mente controlando su mente. Uno o más. El juez, que incita a otros saboteadores y están ellos haciendo como fiesta, como un festival en su mente. No duden en que en el momento que sientan una emoción negativa es porque hay un saboteador actuando en su mente. Y esto es como poner la mano en la hornilla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la mano en la hornilla, sabemos que está caliente y inmediatamente quitamos la mano para no quemarnos. Lo mismo sucede con nuestra mente. Cuando sentimos una emoción negativa, es un aviso de que hay un saboteador controlando nuestra mente. Y eso Espérate, mi amor, que está el nos muchacho va a ahí. permitir actuar Buenas y noches. reaccionar. ¿Ok? Eso es lo que nos permite reaccionar y decir, un momento, algo no está bien, algo está pasando por mi mente que no me está haciendo bien, voy a revisar en qué estoy pensando y qué me está generando esta emoción negativa. ¿Ok? Entonces, una alarma, y desde esa perspectiva, las emociones negativas nos pueden ayudar. Nos ayudan por un segundo, como un signo de alerta. Pero no nos vamos a quedar en esa emoción negativa, ya que eso afecta nuestra habilidad de ver claramente las cosas y responder con empatía, curiosidad, creatividad y una acción enfocada.
una acción negativa es igual a saboteador. Siempre de vuelta, insisto, en que sintamos una emoción negativa, significa que hay un saboteador en nuestra mente controlándola. Entonces, la propuesta es detenernos en ese momento y remitirnos a ¿qué estoy pensando? ¿Qué fue lo que pensé en este momento que me generó esa emoción negativa? ¿Ok? El paso número 2, entonces, es generar ese músculo del sabio. Y es esta esencia natural y auténtica en nosotros con la que nacimos. Es esa bella esencia que nunca cambia en nosotros, que está en la región del cerebro de vuelta derecho, que está asociado con emociones positivas, calma, la paz interior, el enfoque claro. No tenemos ese diálogo mental que nos ofusque, que es sumamente intenso, sino que es un enfoque claro. Y es un aspecto creativo de nosotros y que nos permite tener una visión más general de las cosas y no irnos a eso imperfecto que está en nuestra vida y que no nos permite ver las bendiciones que tenemos alrededor. Opera desde una perspectiva sabia, desde una perspectiva del alma. Y esta perspectiva sabia nos dice que cualquier cosa puede ser convertida en un regalo o en una oportunidad. Cualquier situación que pase en nuestra vida, tenemos la autonomía y el poder de convertirlo en un regalo y en una oportunidad. Les hago una pregunta. No sé si ustedes ven hacia atrás en su vida algo que pasó y que ustedes posiblemente lo percibieron como lo peor que les había pasado en ese momento. ¿Cómo fue? Ustedes decían en ese momento, ¿cómo me pudo pasar esto? Mío, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Es una desgracia, yo no sé qué voy a hacer, cómo voy a salir adelante. Y viéndolo en retrospectiva, 10, 15 años adelante, ustedes si lo ven hacia atrás se van a dar cuenta que fue una bendición en su vida. Y que a partir de eso que sucedió, que pensaron que era lo peor que les podía pasar, hoy en día pueden darse cuenta que les trajo oportunidades, que fue un regalo y una bendición porque les permitió crecer, les permitió madurar, pero también les permitió abrirse nuevos horizontes. Posiblemente van a encontrar varios ejemplos así, porque todo lo que nos sucede en la vida puede ser convertido en un regalo o en una oportunidad. Y aquí quisiera nada más de manera muy corta contarles una breve historia, que es la historia del semental, que tiene mucho que ver con esa manera como podemos convertir las cosas en un regalo o en una oportunidad, y principalmente si no nos enfocamos en el drama. Había una vez un pueblo en donde había un señor que tenía un semental hermoso. Y este semental era tan maravilloso que lo puso a competir en una subasta. Era una competencia y luego ¿no? se iba a premiar al mejor caballo de la región. Y el señor ganó. Y su caballo fue premiado como el caballo más hermoso, el mejor semental de la región. Entonces, claro, llegaron los vecinos y los amigos, ¡ay, felicidades, qué bien, ganaste, qué caballo, es que no es normal, es increíble! Felicidades, ¿estás feliz? Y el señor voltea y hace, ¿quién sabe qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo? ¿Pero no estás feliz? ¿Ganaste un súper premio? No. ¿Quién sabe qué es bueno y qué es malo? Ok. Pues ya se van todos a dormir, todo bien. Y esa misma noche, mientras dormían, se roban al semental. ¿Por qué? Porque ya era muy conocido, valía miles de dólares y que se lo roban. Entonces, claro, al día siguiente llegan los vecinos y los amigos y todo el mundo, claro, porque un pueblo chico, infierno grande, llegan todos a, uy, te robaron tu caballo, qué pecado. Ay, digo, qué pecado. ¿Y ahora qué vas a hacer sin tu caballo? Perdiste cualquier cantidad de dinero, Dios mío. Y entonces el Señor responde, ¿quién sabe qué es bueno y qué es malo? A ver, te acaban de robar tu medio de ingresos, perdiste cualquier cantidad de dinero y vas a responder así, y el Señor dice, ¿quién sabe qué es bueno y qué es malo? Bueno, se van todos a su casa, sigue la vida, y este semental, que además de ser divino, era muy inteligente, recordaba dónde estaba la casa de su amo, de su dueño original. Entonces se escapa del lugar donde se lo robaron y se va en la llanura, corriendo hacia el pueblo donde estaba la casa de su amo. Y conforme va en el campo, ¿no? Corriendo ese semental maravilloso, otros sementales lo ven, otras yeguas impresionantes lo ven y se le suman porque era un caballo líder, ¿no? Entonces se le suman 5 caballos más entre yeguas y otros sementales. Entonces llega a la casa de su original dueño con 5 caballos igual que él o más bellos. Y entonces el dueño, claro, lo recibe a todos y empieza, ¿no?
pues a darles de comer y a domarlos. Y entonces, claro, llegan los vecinos, ¡oh! ¿Cómo? Ya no es uno, son 6, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Wow, qué bendición! Pero Dios mío, ¿dónde conseguí esos caballos? ¿Quién sabe qué es bueno y qué es malo? Dios santo. Ya los vecinos estaban hartos de esa respuesta. ¿Qué quiere decir este señor? Dios mío, es una gran bendición. Bueno, se van. Está el hijo domando uno de los caballos, se cae del caballo y se rompe una pierna. Llegan los vecinos. ¡Hoy tu hijo se rompió una pierna! Claro, tiene que tener más cuidado con los caballos que son salvajes. Bueno, el señor, por supuesto, responde, ¿quién sabe qué es bueno y qué es malo? Ok. Entonces ya se van todos de vuelta a la casa y de pronto en un pueblo donde pasaban muchas cosas, están en guerra, entran en guerra, llegan los militares a reclutar a todos los jóvenes, pero no reclutan al hijo de este señor porque tenía la pierna rota y no le servía. Llegan los vecinos a la casa y le dicen, Dios mío, qué bendito, qué bendición. Tu hijo fue el único que no se fue a la guerra porque está con la pierna rota. ¿Qué respondió el señor? ¿Quién sabe qué es bueno y qué es malo? Porque nunca sabemos si las cosas son realmente buenas o malas. Porque de vuelta, todo puede ser convertido en un regalo, en una oportunidad. Y si lo vemos, tal vez años más adelante vamos a darnos cuenta que esas cosas que sucedieron de nuevo y que creímos que era lo peor que nos había pasado, fue un regalo y una oportunidad. ¿Qué tal si a partir de ahora, en lugar de automáticamente a través del saboteador juez calificar las cosas, nos damos la oportunidad de decir, ¿quién sabe qué es bueno y qué es malo? Empezar a ver las cosas neutras, porque lo que para mí puede ser la peor desgracia, para otra persona puede no serlo. Todo depende de la carga emocional que ponemos en las situaciones, las cosas y las personas y la manera como los calificamos. Dejemos de calificar tanto y empecemos a ver las cosas neutras y entender que nada es absolutamente bueno o absolutamente malo. Todo tiene diferentes matices. ¿Quién sabe qué es bueno y qué es malo? Entonces, ¿cuál perspectiva es verdadera? ¿La del saboteador que dice que todo es malo? ¿O la del sabio que dice que todo es un regalo y una oportunidad? Y la respuesta es, la que creas se convierte en realidad. Si yo creo que todo es malo, todo va a ser malo, porque hablábamos de la profecía autocumplida. Si yo creo que todo lo que me sucede en la vida es gracia y por lo tanto puede convertirse en un regalo, en una oportunidad, así será. Y esto me llega al último punto de la presentación, que es el paso número 3, que nos habla del músculo del autodominio y nos dice que nosotros no manejamos nuestra mente. De lo contrario, nuestra mente se maneja sola, por lo que el músculo mental del autodominio es relativamente débil. Y eso quiere decir que nosotros no nos autodominamos porque estamos siendo dominados por una mente que nos hace victimizarnos ante la vida. La vida es. Y es como, siempre me gusta con mis pacientes comparar esto con esta película de los Juegos del Hambre, ¿no? Cómo hacían lo que tenían que hacer para sobrevivir. E iban, ¿no? Tratando de sobrevivir, haciendo lo que se les decía que tenían que hacer, pero al final de manera robotizada es que vivimos, tratando de apagar fuegos en el día a día, y es ahí donde nuestra mente nos controla. Y tenemos un músculo del autodominio bastante débil. Tradicionalmente, el músculo mental se construye con la meditación, pero estamos claros que hoy en día la meditación se ha convertido en un lujo. ¿A qué hora vamos a meditar? ¿A qué hora soy capaz de cerrar mis ojos y poner mi mente en un silencio absoluto sin tener ningún pensamiento? Es muy complicado. Entonces, la propuesta es poder dedicar 10 segundos de nuestro día en diferentes momentos a lo largo del día para potenciar ese músculo del autodominio. Estar dispuestos a activar ese músculo del autodominio sin necesidad inclusive de cerrar nuestros ojos, sino callando esa parte izquierda de nuestro cerebro y activando la parte derecha, con el simple hecho de enfocarnos en una sensación física. ¿Ok? Hacerlo con intervalos de 10 segundos a lo largo del día, lo cual nos garantice que por lo menos 15 minutos de 24 horas vamos a poder hacer este ejercicio en donde nos concentramos en nuestros sentidos, el tacto, la visión, la escucha, y podamos
irnos a concentrarnos más en el sentido que en nuestros pensamientos. Y es así como empezamos a poder callar nuestro diálogo mental. Cuando pones atención en la sensación de algunos de tus sentidos, tu mente se enfoca en la sensación y no en tu intenso diálogo mental. Y esta es la simplicidad del sistema operativo. Si estamos sintiendo una emoción negativa, paremos, por favor, démonos un segundo. Paramos, porque vamos a entender que estamos en modo saboteador. Nuestra mente está controlándonos. No importa lo que haya pasado, no importa si tuve una discusión tremenda, no importa si recibí una noticia dolorosísima, paremos un momento. Nos podemos quedar en esa emoción negativa, pero no por más de un minuto. Porque sabemos que la emoción negativa nos va a dar una alerta, válido, pero no por más de un minuto. Y es en ese momento en que estamos siendo secuestrados por ese saboteador que vamos a tratar de hacer un ejercicio de respiración o de ir a nuestros sentidos y sentir el sentido del tacto, la escucha, concentrar nuestra vista en un punto y a partir de ahí entonces poder activar el sabio, porque el poder irnos a través de la respiración a alguno de nuestros sentidos nos permite callar la fuerza de los saboteadores. Y preguntarnos, ¿qué pensamiento está generando esta emoción que estoy sintiendo? ¿Qué pensamiento me está generando este estrés? Y ese pensamiento que estoy pensando, ¿es verdad o es mentira? Por ejemplo, estoy haciendo un reporte y me doy cuenta que me está costando mucho. Eso me genera mucho estrés. Siento un vacío en el estómago y un tremendo estrés. Y mi pensamiento inmediatamente es, soy una bruta, yo no soy una persona inteligente, no tengo la capacidad. ¿Es verdad que porque no entiendo algo del reporte, soy una persona con poca inteligencia? No. Es válido que hayan cosas que no las entienda y pueda preguntar a otros y me puedan dar la respuesta. Pero eso no significa que sea tonta. Pero el simple hecho de pensarlo me lleva a sentir una tremenda cantidad de estrés que me dice, claro, como sos tonta, no vas a poder hacer el reporte, no lo vas a entregar, tu jefe se va a enojar y posiblemente te despidan. Así funciona nuestra mente. Ojo, ojo con esas mentiras que nos decimos. Busquemos evidencia. ¿Soy realmente tonta cuando tengo títulos universitarios, cuando estoy en un trabajo en el que me han felicitado 1000 veces, cuando logro la meta, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, en ese momento, cuando nos damos cuenta de que lo que estamos pensando es una mentira y que no me está edificando, es donde entra la perspectiva del sabio. Y entiendo que de este problema puedo convertirlo en un regalo, una oportunidad. Esto que no entiendo, puedo ir a preguntarle a alguien y a partir de ahí obtener mayor ayuda para poder hacerlo aún mejor el reporte. Y genero ese regalo, esa oportunidad a través de la empatía hacia mí misma, el amor propio, explorando, innovando, navegando o activando. Pasando a la acción, es la activación. Pregunta, ¿es realmente posible cambiar de una respuesta saboteadora a una respuesta sabia, inclusive en el medio de un problema grave, de un reto? La respuesta es sí, pero la velocidad y la profundidad del cambio depende de la fortaleza de nuestro músculo mental, de este sistema operativo que acabo de mencionar. Un cambio duradero requiere de constancia. No basta con entender las cosas, con tener insight. El siguiente paso es desarrollar un músculo mental para convertir el insight en un hábito en mi vida. Y ese músculo mental es el hábito. El insight es la comprensión, es el entendimiento de cómo funciona mi mente, cuáles son los saboteadores que están en ese momento actuando, y es a partir de darme ese momento de parar, hacer esas respiraciones o irme a los sentidos, lo que me va a dar esta calma mental para poder reemplazar ese pensamiento por uno más sabio a partir de un regalo o una oportunidad. El músculo mental se convertirá en el camino automático y ya no el drama, sino el sabio. ¿Okay? El éxito requiere una práctica inicial intensa, sí hay que ser constantes. Esos 15 minutos a lo largo del día en donde paramos para poder darnos un espacio y entender qué está pasando con nosotros. Muy necesario en el día a día, en el presente. Muy bien, esta es una pincelada evidentemente de todo este hermosísimo tema del autosabotaje, que es un tema apasionante y es un tema que realmente puede llegar a cambiar nuestra vida si lo aprendemos a manejar apropiadamente. Y por eso quisiera contarles un poquito de este coaching grupal en línea que voy a dar. Es un coaching grupal que dura 4 meses,
que inicia el miércoles 7 de junio y finaliza el miércoles 4 de octubre, ya que se va a llevar a cabo todos los miércoles, de 7 de la noche a 8:30, dura 1 hora y media, un día a la semana, 1 hora y media, de 7 de la noche a 8:30. Y básicamente lo que se va a lograr, quien lleva este coaching, es conocer cómo funcionan realmente los saboteadores que controlan nuestra mente para poder vivir sin estrés y dejar de hacernos daño. Callar y debilitar esos saboteadores y así lograr salir de nuestra zona de confort sin estrés. Fortalecer el sabio en nosotros para evolucionar del autosabotaje al amor propio. Y por eso son 4 meses, porque no es un tema fácil. Y es un tema, este coaching básicamente va a estar constituido por una sesión de un miércoles de clase como tipo esta, y luego el siguiente miércoles coaching, en donde el grupo vamos a poder compartir y contar qué es lo que nos está pasando a lo largo de la semana y cómo estamos empezando a entender el autosabotaje y a combatirlo. Nos permitirá también vivir la mejor versión de nosotros en nuestro trabajo, con nuestra pareja, en familia y con las y los demás, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y ser capaces de mantener el cambio, de haber controlado a nuestros saboteadores y disminuir la cantidad de ansiedad y estrés en nuestra vida a largo plazo. Estas son herramientas que ustedes van a tener por el resto de su vida, de manera que puedan utilizarlas solos y no dependan ya de un psicólogo o un coach para poder hacerlo. La inversión es de $150 al mes. Esto es un precio de $600 totales si se paga por adelantado. O sea, hay un descuento de $40 y todas las personas que están participando hoy de esta masterclass van a tener un 20% de descuento, es decir, que en lugar de 150 van a ser $120 al mes. Algo que es muy importante es el coaching se va a dar de vuelta los miércoles, una vez a la semana, todos los miércoles de 7 a 8:30, pero cada día van a estar recibiendo audios para llevar a cabo estos ejercicios de respiración y de tranquilidad. Y luego, conforme vamos viendo cada uno de los saboteadores, van a recibir audios para trabajar en esos saboteadores de manera diaria. Es decir, a través de un grupo de WhatsApp se les van a estar enviando audios para trabajar. Las inscripciones son en este correo, le pueden tomar foto a la pantalla y un porcentaje de los ingresos de este coaching van a donarse al proyecto Calle Salud de Chepe Cebaña. Y estos son de vuelta, me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram, en Facebook, este es mi número de teléfono, y ahí está de vuelta el correo. Para las personas que quieran más información, me puedan contactar y por supuesto recordarles el 20% de descuento. ¿Habrá preguntas? Por favor, no sé si nos va a ayudar Fabiana con las preguntas o cómo vamos a hacer, pero... Doña Pilar, aquí estamos por acá, más bien muy agradecida, realmente es muy interesante la charla, yo creo que todos están muy contentos hemos visto ya las preguntas y los agradecimientos. Además, yo creo que importante para todos, creo que es una oportunidad de poder seguir con el tema dentro de poder participar del coaching. Yo creo que hemos aprendido una parte teórica, pero es súper interesante poder desarrollarla. Yo creo que es una oportunidad que le estamos dando a todos nuestros clientes. Muchísimas gracias, Pilar, y sobre todo también muchísimas gracias porque sabemos también toda tu responsabilidad social y la donación de la charla. Importante, vamos a empezar con las preguntas. Muy bien. Importante también a todos que no se nos vayan desconectando porque al final vamos a estar con la rifa de lo que es los 3 cupones por $150 cada uno para aprovecharnos y darnos una pequeña terapia facial, una parte de esos chineaditos que nos damos, ¿verdad? Parte también de poder manejar el estrés. Ok, Pilar, tenemos una primera pregunta que dice, ¿se puede ver varios tipos de saboteador en una sola persona? Sí, algo que es muy importante, le repito, es primero, el juez está en todos, eso no lo duden, y es el más fuerte. Y luego, de vuelta, dependiendo de la forma como fuimos criados y cómo nos fue marcando nuestra historia de vida y cómo se fue dando ese proceso de socialización, vamos a tener unos saboteadores más fuertes que otros. Les doy un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener un fuerte saboteador perfeccionista y controlador, y es muy poco probable que esas personas sean evitadoras, porque son personas que les gusta controlar, no evitan, enfrentan, más bien confrontan.
y de pronto pueden tener un fuerte inquieto, por ejemplo, que les gusta estar constantemente activos, sí. Pero de vuelta van a tener unos más fuertes, normalmente son 2, 3 o 4, y los demás van a ser más bajos. Hay porcentajes en los que unos van a ser más fuertes que otros. Algo muy interesante, nada más que me gustaría recalcar aquí, es fijarnos en nuestra pareja y cómo normalmente nuestra pareja va a tener saboteadores completamente opuestos a los míos. Entonces, de esa manera las personas se complementan. Al principio, cuando estamos coqueteando, ¿no? En una relación, somos sabios, no hay saboteadores, somos perfectos y todo es amor y todo es perfecto y damos la mejor cara de nosotros. Y conforme la relación va avanzando, y más en el matrimonio, ya empiezan a surgir nuestros saboteadores. Y es fascinante ver cómo, por ejemplo, una persona perfeccionista y controladora va a tender a tener una pareja complaciente, porque le va a hacer caso a todo. Y así es como se complementan. Si un controlador se casa con un controlador, se matan, por ejemplo. Ok, perfecto. Otra pregunta que dice, ¿cómo salir o lidiar cuando se está en un estado de bored on? ¿Qué es bored on? No. Burnout. ¿Cómo salir? ¿Fue la pregunta? ¿Cómo salir o lidiar cuando se está en ese estado? Ok, cuando estamos en un estado de burnout es un estado en el que estamos completamente agotados. Llega un punto en donde ya no damos más y es tal el agotamiento que podemos sufrir de una falta absoluta de energía, ganas de no levantarnos porque ya no tenemos esa energía para seguir luchando en el día a día. Las personas en un cuadro de burnout es porque son personas que aceptan mucho, toman muchas responsabilidades, tienen muchas cosas que atender, muchas máscaras, muchos roles que cumplir y entonces se llegan a agotar. Lo primero que tenemos que hacer es entender, número uno, ¿qué nos está haciendo tomar tantas responsabilidades en nuestra vida? ¿Es porque estamos queriendo complacer a mucha gente? ¿Es porque no estamos pudiendo poner límites? ¿Es porque no estamos pudiendo decir no? Punto número uno. ¿Qué tan capaces estamos siendo de poner límites en nuestra vida? Punto número dos. ¿Qué tanto nos estamos cuidando? Y por eso me llamó la atención cómo hablabas del masaje y del yoga, porque es importante darnos ese espacio para cuidarnos. Muchas veces nos ponemos de últimos y buscamos complacer a todos menos a nosotros. Y ahí es donde llegamos a un estado de burnout. Entonces, ¿qué tantos límites estamos poniendo? ¿Qué tanto amor propio hay en nosotros? ¿Y qué tanto nos estamos cuidando realmente? Y por último, ¿qué es eso que nos está llevando a encargarnos de todo? Existe la posibilidad de que podamos empezar a delegar, existe la posibilidad de que podamos empezar a determinar prioridades y entender que no todo es una prioridad, no todo puede ser el 100% importante. Hay cosas que son un poquito menos importantes y podemos empezar a delegar, a dejar esas cosas para después, de manera que podamos procurar espacios a lo largo del día para cuidarnos a nosotros. Y hacer esos pequeños ejercicios de respiración, de pausa, en donde podamos entender cómo estamos. ¿Cómo estamos?